Hola a todos y todas, sean bienvenidos a la primera emisión de su podcast En órbita para este 2026. Un placer estar de nuevo con todos ustedes, mis queridos podescuchas. Desde esta esquina del mundo y del globo los acompaña su voz confiable para lo que sean las experiencias fuera del cuerpo, fenómenos limítrofes y exploraciones de la conciencia. Gracias a todos aquellos que estuvieron presentes durante el 2025 y gracias a todos aquellos que se siguen sumando desde el día 1 del 2026 a hoy para lo que sea la exploración profunda, la comprensión y el entendimiento de la naturaleza misma del ser humano y la realidad. Dicho eso, mis queridos podescuchas, y antes de entrar en materia, quiero recordarles que el curso para las experiencias fuera del cuerpo, viajes astrales y sueños lúcidos es 100% personalizado con horarios flexibles e individuales naturalmente y acordes a la carga horaria laboral y diferencia de uso horario de aquellos que deseen participar. Asimismo, los diferentes talleres que se derivan, incluyendo específicamente y recientemente el taller de procedimiento de orientación inversa y junto con el interruptor de Bohr para un estado alternativo, si se quiere, para inducir de forma alternativa y más eficiente y de manera recurrente estas experiencias, pueden contactar al Telegram más 57 317 467 2378 y también con WhatsApp pueden contactar al más 57 300 785 2456. Al final de este programa, de esta emisión, como siempre, en las cajas de descripción, particularmente en los canales de iVoox, YouTube y Spotify, quedará en la caja de descripción todos los datos de contacto, incluyendo correos de contacto. Repito, interesados pueden contactarme directamente al WhatsApp más 57 300 785 2456 o hacerlo con Telegram al más 57 317 467 2378. Dicho eso, mis queridos podescuchas, vamos a entrar en materia. Esto es un interludio, si lo quieren ver así, que está conectado con la saga que veníamos desarrollando a propósito de las investigaciones en el Centro Médico Maimónides en Nueva York, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este tema se conecta de forma directa e indirecta tanto con las investigaciones de lo que en su momento se conoció como estudios de telepatía durante el sueño y de otra parte con el desarrollo de la Internet como la conocemos hoy en día. Así es, mis queridos podescuchas, quiero que se queden hasta el final. Esta es la primera parte de este interludio que probablemente, sospecho, tendremos que desarrollar en 2 o 3 actos, toda vez que hay un conjunto de nombres que no les van a resultar tan extraños, tan ajenos, pero que conectan todo esto de forma bastante granular y milimétrica. Así que les pido algo de atención. El tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, se titula La Internet de las Almas. Y contrario a cualquier cosa que esté allí circulando en la web o con cualquier metabuscador, difícilmente hallarán información que corrobore o explique el origen auténtico de la Internet, que en su momento fue un invento en el aparato y en las comunidades de inteligencia militar conocido como ARPANET después de la Segunda Guerra Mundial y que tendría su desarrollo específicamente durante la década de los 60 como sistema de comunicación cifrado y que posteriormente daría eclosión a la Internet 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hasta el punto actual en el que nos encontramos. Lo que se hizo bien o mal fue una especie de ingeniería inversa basado en lo que parecía ser una estructura natural que existe independientemente de que podamos percibirla o no y que dio como resultado una aplicación no solo militar, ahora civil, sino de base tecnológica basada o más bien centrada en un principio elemental de la naturaleza misma humana. Y vamos a ir por partes. Bienvenidos a la Internet de las Almas, o si me lo permiten entonces, la Internet de la mente humana, primera parte. Todo esto inicia con el campo M o la radiación de campo M y la banda H. Robert Monroe, pionero en el estudio de la conciencia y los viajes extracorpóreos, utilizó estos términos especialmente en su trilogía de libros, siendo El viaje definitivo el más descriptivo al respecto. Estos conceptos describen obstáculos o fenómenos que los exploradores de la conciencia encuentran al intentar alejarse de la realidad física. La banda H representa noise o ruido y es descrita por Monroe como una barrera de ruido que rodea la Tierra. ¿Qué es? Es una acumulación caótica de pensamientos, emociones y estados mentales descontrolados que todos los seres humanos vivos tenemos, presentamos, exhibimos y exponemos, y que según Monroe también implica la presencia de pensamientos, emociones y estados mentales de aquellos que han
existido antes que nosotros y que existirán después a propósito del tiempo. Durante los estados extracorporales, Monroe describía este campo como una masa discordante, ruidosa y estática mental. Atravesarla, cierto, puede ser difícil porque las emociones intensas, ejemplo, miedo, deseo, ansiedad, que todos nosotros tenemos, por cierto, actúan como una especie de red que atrapa o tiende a distraer casi siempre al explorador. El propósito de esta banda entonces es básicamente contaminación acústica o electromagnética del pensamiento humano colectivo. Para avanzar en la exploración de la conciencia, quien quiera que diga yo, debe aprender a sintonizar su frecuencia por encima de este ruido. Y aquí, mis queridos podescuchas, voy a hacer rápidamente una aclaración, si me lo permite, en relación a frecuencia. Toda vez que en la New Age, indistintamente y con cierta liberalidad, más allá del lenguaje, se usa en desorden y con desconocimiento de base ciertos vocablos, conceptos y nociones que en lugar de aclarar confunden a propósito de frecuencia. Y ya vamos a llegar allí. El campo M está asociado a esta banda H. El término campo M, a veces referido como radiación de campo M, se refiere generalmente a la fuerza de manifestación o el campo de energía mental. La naturaleza de este es un tipo de radiación o energía que emana de los seres conscientes. Monroe sugería que esta energía es lo que permite la interacción entre pensamiento y forma. Hay una relación de todo esto con el Losh, y aquí vamos a saltar rápidamente las ideas, suposiciones e interpretaciones sobre qué es y qué no es eso del Losh. En sus escritos, Monroe menciona que ciertos seres, vamos a llamarles así de momento, recolectan o cosechan este tipo de energía a la que él llamó Losh, la cual se genera a través de experiencias emocionales intensas en la existencia o durante la existencia física. Otros dirán plano. La funcionalidad del campo M actúa entonces como un tejido conector, mientras que la banda H es el ruido desorganizado. El campo M sería la estructura subyacente de la energía vital que puede ser moldeada por la intención y por el pensamiento organizado. Hay, claro, unas diferencias claves, si se quiere, mis queridos podescuchas. La banda H entonces representa el ruido mental colectivo que se puede interpretar, traducir e incluso llegar a percibir para aquellos que han tenido la fortuna de tener, independientemente de la durabilidad, algún estado fuera del cuerpo, que es otro punto de diferenciación respecto a lo que sean los sueños lúcidos, estática. Algunos lo habrán percibido al inicio como murmullos, voces, susurros. Esto tiene una conexión indirecta con el estado hipnagógico, independientemente de la consideración de la psicología clínica y la psiquiatría, cuando te hablan de formas de alucinación auditiva, ¿no? Porque surgen estos murmullos o estas voces en plural, que básicamente son un eco de fondo de la estática de esta banda H. Y ya después hablaremos de ello en más detalle y lo podremos desarrollar. El efecto, como quiera que sea, de la banda H en el explorador de la conciencia o en aquel que experimenta estos estados fuera del cuerpo es la distracción, la confusión y casi siempre, al mejor estilo de una jaula, una especie de atrapamiento emocional, donde dependiendo del perfil del individuo este puede quedarse allí todo el tiempo y confundir esto con exploraciones de la conciencia. De otra parte, el campo M actúa como radiación de energía vital y es la fuente del poder para lo que, estos son palabras de Monroe, no de quien les habla, permitía eso que muchos llaman manifestación, bien o mal entendido, y comunicación no verbal a propósito de telepatía sintética. Aquí, mis queridos, pues escuchas una primera nota de interés. No estoy afirmando ni negando que Monroe estuviese en lo correcto o lo incorrecto. Estoy haciendo una descripción para introducirlos en esta noción de la Internet de las almas o la Internet de la mente humana. Recuerden que Monroe mencionaba que aprender a silenciar la mente era la única forma de atravesar esta banda sin interferencias, sin quedarse atrapado allí. Toda vez que los pensamientos circulares de la conciencia humana ordinaria creaban justamente eso, una especie de encapsulamiento. Aunque los términos banda H y campo M son nomenclaturas específicas que acuñó Robert Monroe, muchos otros exploradores de la conciencia y autores de experiencias extracorpóreas han descrito fenómenos prácticamente idénticos, aunque lo llamen de otra manera, y esto ya es un primer indicador de que hay algo que pareciera ser nos hemos saltado y que no estamos notando con suficiente atención. Entre los principales podríamos señalar, por ejemplo, a Tom Campbell, físico y explorador también de la conciencia. Tom trabajó estrechamente con Monroe en los primeros años del MIAS, luego denominado Instituto Monroe.
Como científico ayudó a desarrollar la ahora extinta tecnología MISIN, y Campbell describía en su trilogía My Big Toe lo que él se refería a la banda H como una especie de ruido del sistema o estática de la base de datos de la conciencia humana. Coincide con Monroe Campbell al afirmar que es una acumulación de miedo y pensamientos que actúan como una barrera de baja entropía que el explorador debe aprender a filtrar para poder acceder realmente a información que sea útil o genuinamente útil. Otro autor, que ya muchos conocerán, tal vez otros no, William Bullhan, autor de Aventura fuera del cuerpo y uno de los instructores más reconocidos en el campo, por lo menos en los Estados Unidos, señala a propósito de la banda H que esta es una especie de zona o zonas en plural de densidad emocional. Bullhan no siempre usa el término banda H, pero describe detalladamente cómo, durante sus experiencias sin el cuerpo, uno a menudo queda atrapado en una zona que está saturada de formas de pensamiento densas que parecen una especie de neblina emocional. Al igual que Monroe, Bullhan enfatizaba que para salir de esta zona de radiación confusa, el explorador debía usar afirmaciones para cambiar de frecuencia y alejarse de la influencia del pensamiento colectivo humano. Y aquí entonces me permito una primer exposición breve. Y es una nota de hecho de interés general para todos. Aquí vamos a usar la palabra frecuencia en el sentido y en la acepción original, es decir, tal como se entiende en física, tal como se entiende en mecánica, tal como se entiende en electrónica, tal como se entiende en estadística. Rápidamente, para aquellos que no lo sepan, la frecuencia es la medida de cuántas veces se repite un evento o un ciclo por unidad de tiempo. Comúnmente esto se expresa en hertz o hercios o ciclos por segundo, aunque también se aplica estadística para la repetición de datos o en términos coloquiales para la asiduidad de algo. Podemos decir que representa la tasa de recurrencia de fenómenos periódicos como ondas de sonido, luz, señales eléctricas o vibraciones mecánicas, pero resulta que al final todo esto está emparentado. Si tuviésemos que dar un ejemplo rápido de frecuencia de aplicación sería radio, porque es lo que cabe dentro de las descripciones que desarrollamos durante lo que fue este año que finalizó el 2025, a propósito de cómo ajustar, cómo recalibrar la percepción y el cerebro para la ocurrencia de estas experiencias. Entonces el símil o la analogía que más se acerca es la de la radio, mis queridos podescuchas, justamente porque está relacionado con cómo, en el caso de la radio, las emisoras de radio transmiten en diferentes rangos de frecuencia. Y aquí esta va a ser la expresión clave, rangos de frecuencia. Prosigamos entonces. Bruce Moen, que también era ingeniero, aprendió las técnicas de Monroe y escribió una serie de libros expandiendo los hallazgos de este si se quiere. Si bien es cierto que el objeto central de interés de Moen era la muerte como fenómeno, como proceso, como extensión de lo que llamamos vida, también llega a percibir esta banda H y el campo M. Moen utiliza la terminología de Monroe de manera un poco más directa. Él explora extensamente lo que Monroe llamó los territorios de creencias de los sistemas. La aportación es que Monroe describe la banda H como una zona donde las almas que han fallecido, pero siguen obsesionadas con creencias rígidas, quedan atrapadas. Para Moen, el campo M es la energía que sostiene estas realidades artificiales que parecen ser creadas por el pensamiento. En el decurso de las formaciones que imparto, muchas personas suelen compartirme parte de sus experiencias y muchos de hecho han relatado haber caído en lo que pareciera ser o bien la banda H o bien el campo M, que difícilmente, claro, cuando no tienes un punto de referencia se puede entender totalmente o llegar a explicar. Otro explorador, Jürgen Sigue, ha documentado décadas de viaje fuera del cuerpo, cerca de 4 décadas, con un nivel de detalle visual asombroso. La versión de Sigue difiere un poco simplemente porque en uno de sus textos, el más conocido, El hombre multidimensional, describe las capas que él llama inferiores como zonas oscuras, pesadas, llenas de una atmósfera de pensamiento que se siente como estática eléctrica. Aquí quiero aclarar, si bien es cierto que Sigue podría usar la palabra inferior, superior y cosas de esas que llevan a confusión, igual que la idea de niveles de enfoque, porque se piensa en una separación automáticamente de la conciencia, lo cierto es que no importa el tipo de pensamiento ni la, entre comillas, calidad de estos. Todos tenemos pensamientos en plural, e independientemente de nuestros perfiles individuales y psicológicos y nuestro sistema de creencias y universo simbólico, lo cierto es que es apabullante el volumen descomunal de pensamientos que solemos generar, producir, emitir y percibir, ojo a eso, percibir, durante el lapso de,
ejemplo, 24 horas a propósito de Michael Persinger. Entonces, el paralelismo, aunque Segue no usa las siglas de Monroe, describe cómo esta energía, el campo M y la banda H, responden instantáneamente a la emoción del viajero, creando escenarios ilusorios si uno no mantiene el control mental. En resumen, a propósito de las similitudes entre todos estos autores, podríamos decir que incluso otros investigadores más como Charles Starr o Waldo Vieira, si me lo permiten, han notado que el entorno inmediato al plano físico, y aquí por favor no quiero que se confundan, es solo una forma de explicar cuando decimos plano físico, no es que haya planos en plural. Entorno físico entonces no es vacío, sino que está saturado de, primero, inercia mental. La dificultad para moverse de muchas personas que suelen inducir estas experiencias fuera del cuerpo se debe en parte a la densidad de los pensamientos humanos que parecen estar orbitando o gravitando en la banda H. Y segundo, a la plasticidad de la realidad en sentido literal y no metafórico, mis queridos podescuchas. Como el entorno se moldea según la energía del pensamiento, la radiación de campo M parece actuar. Por ello, cruzar la banda H es el reto principal para cualquier practicante de experiencias extracorpóreas, ya que es el punto donde la mayoría de las personas se asustan, se confunden o simplemente continúan durmiendo y comienzan a experimentar formas de sueño lúcidos, asumiendo erróneamente que han despertado dentro de un sueño. En este sentido se desarrollaron, hay que decirlo, un conjunto de técnicas específicas que autores como Robert Monroe y William Mulhern y otros exploradores recomendaron para atravesar esa estática mental. Sin embargo, el desarrollo de estas técnicas derivó en el reconocimiento de una red informática global, descentralizada y formada por la conexión directa entre mentes mediante un protocolo especial de comunicación. Han escuchado bien, mis queridos podescuchas. En otras palabras, se dieron cuenta que existía algo así como la Internet de las almas o la Internet para la mente humana, que no era una estructura artificial, sino que parecía ser un estado en el cual operaba lo que sea la conciencia como espectro. Y aquí empieza a ponerse interesante. Entonces, retomando para aquellos que estén interesados o que ya se hayan topado varias veces con esta banda H y con el campo M, hay una cosa que se llama, si se quiere, en procedimiento, técnica del diferencial de frecuencia o sintonización. Monroe descubrió que la banda H tiene una frecuencia específica. Si te quedas en ese rango, te quedas atrapado en el ruido. ¿Cómo hacerlo entonces? Un ejemplo, aunque no siempre sirve porque no siempre se presenta este estado vibratorio, pero en aquellos casos en los que experimentes el estado vibratorio junto antes de salir o al inicio de la salida, entre comillas, debes enfocarte en un punto de luz o en un sonido agudo muy por encima de tu cabeza. El objetivo, no luches contra el ruido, simplemente ignóralo y busca una nota más alta. Al redirigir tu propia atención interna, la banda H se vuelve invisible para ti, es una forma de decirlo, como una radio que cambia de estación rápidamente. Otra forma de hacerlo es el uso de órdenes mentales o afirmaciones de control, que era lo que solía usar William Mulhern. Mulhern sugiere que la voluntad es la única herramienta o tal vez una de las pocas que funciona en un entorno de campo M, donde el pensamiento se vuelve excesivamente idioplástico y da forma a cualquier realidad plausible o concebible. La técnica: en el momento en que sientas confusión, miedo o que el entorno está sucio o pesado, debes decir con la máxima intensidad posible, claridad ahora o cambio. ¿Por qué funciona? La radiación del campo M responde a la intención específica. Una orden directa pareciera romper la inercia de la banda H y te proyecta o te catapulta, si quieres, fuera de su zona de influencia. Hay algo de lo que algunos autores han hablado en distintos marcos de tiempo, sobre todo exploradores de los estados fuera del cuerpo, y es la velocidad de escape mediante el enfoque único. Muchos exploradores se quedan atrapados en la banda H porque empiezan a analizar lo que ven: rostros, voces, paisajes extraños, personajes extraños, gurús, ángeles, demonios, extraterrestres, y esto termina anclándolos al ruido. La técnica de velocidad de escape o el procedimiento, más bien, es lo que algunos autores llamaron el single point focus o enfoque en un solo punto. Ejemplo: elige un destino lejano, una estrella, un planeta o una idea abstracta como, por ejemplo, el centro de la galaxia, y lánzate hacia él sin mirar a los lados. El efecto:
vas a percibir que te mueves a una velocidad descomunal o bestial, en donde atravesarás la banda H antes de que tu mente tenga el tiempo siquiera suficiente para comenzar a interactuar con todas las distracciones que están presentes en esta. Y por último, en el Instituto Monroe antes se hacía mucho hincapié o énfasis en la famosa caja de conversión de energía. Algunos que están familiarizados con lo que llaman el Gateway Process, que es un trabajo de diarios de campo recolectado por Laurie Monroe, de hecho, escuchan en las versiones tanto en inglés como en español, que es una traducción de la voz de Laurie Monroe, de hecho, esta noción de la caja de conversión de energía. Y te hablan de visualizar una caja sólida, pesada, de depositar físicamente en ella todos tus miedos, preocupaciones, problemas de trabajo y deseos, y cerrarla luego con llave. Sin embargo, mucha gente lo interpreta en términos de una especie de ejercicio psicológico, o de una relajación o una liberación del estrés para poder concentrarse en la experiencia. Pero el motivo real por el que era un paso previo indispensable, según el propio Monroe en los primeros momentos del MIAS, la creación de esta caja de conversión, es porque esto estaba vinculado directamente con esta banda H, mis queridos podescuchas. Por eso digo, cuando le dicen a una persona, mira, haz esta técnica y esto es lo que funciona y esto es lo definitivo, es un poco absurdo que ni siquiera se dé el contexto o la explicación de qué está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Toda vez que todo tiene un propósito, un sentido, un significado y una razón de ser. ¿Por qué es vital entonces la caja de conversión de energía? La banda H se alimenta de tus propios ganchos emocionales. Si vas ligero, sin preocupaciones, que es lo que hace esta caja de conversión, el ruido de la banda H no tiene nada de qué aferrarse o agarrarse a la psique individual de ese explorador, y pasas a través de ella como un fantasma pasaría a través de una pared. Aquí hay un consejo de oro y es mantener una curiosidad sin miedo. El miedo básicamente es la gasolina de la banda H, y esto va más allá del mindfulness, la atención plena, la gestión de las emociones y tonterías de esas. Cualquier individuo, y es natural sentirlo, que sienta miedo, automáticamente es como si se hiciese más pesado o denso y simplemente se va a terminar hundiendo en el ruido. Pero no porque esto sea una afirmación a priori, sino que todos aquellos que han tenido estas experiencias inducidas o de forma espontánea, también asumo se habrán topado tanto con esa banda H y habrán experimentado esa extraña atracción y distracción que se genera, así como con el campo M. Si la persona es capaz de mantener una actitud, por ejemplo, de curiosidad científica, en el sentido amplio y desprevenido del término, de una curiosidad incesante e infinita, sin temor, entonces, en cierta forma podríamos decir que se vuelve transparente a esa radiación. Hay otro autor, un psicólogo clínico holandés, Frederik Aderma, que aborda la banda H desde una perspectiva un poco más técnica y fenomenológica, si se quiere, e integra conceptos de la física de partículas moderna y la psicología cognitiva. Lo interesante es que Aderma explica que para ubicar, por ejemplo, a propósito de esta banda H, o sintonizar a una persona específica dentro de ese caos de información, el explorador no debe buscar direcciones físicas, sino firmas de resonancia. Hace un par de años, en un encuentro que llevé a cabo, que organicé con diferentes personas, un encuentro colectivo, por cierto, vía Meet, se abordó este tema de cómo ubicar o localizar personas. A propósito de las pruebas o las verificaciones en entornos físicos durante estados fuera del cuerpo, ¿no? Verificaciones objetivas, llaman algunos. E indicaba justamente sugería la posibilidad de identificadores o marcadores, más que marcadores biológicos, vamos a decir, de firmas específicas e irrepetibles en cada individuo, análogamente a lo que es ahora la identificación biométrica o por huellas, que pareciera ser irrepetible y única en cada ser que habita el planeta. Esto es más o menos el mismo principio, y la cosa es más o menos la siguiente, mis queridos podescuchas. Para ubicar o sintonizar en efecto a una persona dentro de todo ese volumen descomunal de datos, cualquier explorador OB no debe buscar la dirección o la apariencia de la persona, sino la firma de resonancia. Para lograr esa sintonización se deben considerar los siguientes elementos. Primero, todos tenemos una firma energética. Eso podríamos llamarlo identificadores no físicos. Cada individuo tiene una huella digital de conciencia única. En la banda H, que es puro ruido, pura estática,
Buscar a alguien por su nombre o por su apariencia física es ineficiente y sirve de muy poco porque la apariencia es plástica. De hecho, justamente por ello se dice apariencia física, porque es algo aparente, es un constructo, es una representación, lo cual, a propósito del procedimiento de orientación inversa para aquellos que estén interesados y del interruptor de Bohr, constituye una prueba parcial de que aquello a lo que nosotros llamamos cuerpo físico también es solo un espectro o parte de un espectro, pese a la aparente solidez de este, materialidad de este y fisicalidad del mismo. La técnica sugerida por Haderma se centra en que debemos enfocarnos en el sentimiento emocional o en la textura de la presencia de esa persona. Ejemplo, no debes visualizar su cara, sino sentir cómo es estar en su compañía. Ese sabor emocional es la frecuencia de radio que te permite filtrar el ruido de la banda H. Segundo elemento a considerar, el principio de resonancia. Haderma explica que la banda H funciona bajo leyes de atracción por semejanza. ¿Cómo sintonizamos entonces? Para encontrar una persona, el explorador debe emular o recrear dentro de sí mismo un rango de frecuencia similar con el objetivo. Si buscas a alguien con quien tienes un vínculo afectivo, debes activar ese vínculo en tu centro emocional. En el proceso, esto implica que esto actúa como un imán. En lugar de tú viajar hacia la persona a través del ruido de la banda H, tu conciencia se alinea con la capa de la banda H donde esa persona reside o en el rango de frecuencia en el que se halla en ese momento. Y tercer elemento, el enfoque en el vínculo de probabilidad. Hay algo interesante con este autor o explorador Haderma, al margen de su escaso trabajo directo sobre estados fuera del cuerpo, que no deja por ello de ser fascinante y brillante, es que introduce una visión específica proveniente de la física de partículas, y dice más o menos así: todas las personas están conectadas en un campo de posibilidades. A propósito de la ubicación, para ubicar a alguien, Haderma sugiere usar la intención focalizada, en donde se debe mantener la intención de estar con X persona de manera absoluta sin dejar que la mente divague hacia el entorno de la banda H. ¿Cuál es el resultado? Si la intención es específica y focalizada, la banda H simplemente se colapsa. Muy similar a cuando, así es, para aquellos que tengan formación y estén escuchando, hablamos del colapso de función de onda o colapso en términos cuánticos, si me permiten la expresión, en el sentido literal de la mecánica cuántica, no de las interpretaciones New Age. Y entonces lo que ocurre es que la realidad se reorganiza y ubicamos o damos con la persona objetivo trazada. Además de lo antes descrito, hay que ser capaces de filtrar el ruido mental. El mayor obstáculo para sintonizar a alguien o ubicarlo es nuestro propio ruido interno. Si la persona tiene miedo de no encontrar a esa persona que está buscando o si tiene una expectativa rígida de cómo debería verse, al final lo que ocurre es que estará sintonizando parte de su propio campo M, sus proyecciones, en lugar de a la persona real. El consejo aquí dado es que se debe mantener un estado de observación pasiva y activa y tener la meta clara, pero dejar que la experiencia se desarrolle sin forzarla demasiado. En resumen, el proceso de sintonización que plantea, por ejemplo, este autor Haderma tiene que ver con, primero, ser capaces de aislar el ruido, que creo que es una de las dificultades que, por ejemplo, a propósito del taller de formación de visión remota controlada está presente. El ruido todo el tiempo está presente. Y es básicamente, en este caso, en este contexto, ignorar las voces y visiones aleatorias de la banda H. También debemos ser capaces de activar el ROT, que son algo así como los paquetes organizados de energía, en un sentido literal, y ya después hablaremos de eso, mis queridos podescuchas. Esto tiene que ver con ser capaces de generar el paquete de pensamiento de la persona, que básicamente en este caso sería centrarnos en sus cualidades y no su forma. Y por último, el lanzamiento, utilizar ese paquete como una brújula y dejarse llevar por la atracción magnética hacia la frecuencia específica o el rango de frecuencia. Una primera derivación o inferencia razonable de todo esto, mis queridos podescuchas, es enfatizar que la banda H es como la Internet. ¿Por qué? Hay millones de datos allí. Pero si tú no tienes la URL específica, solo percibirás estática. Todo lo aquí expuesto es fundamental porque desmitifica la idea de planos no físicos, planos espirituales, planos elevados y planos en general.
Lo que se describe además tiene implicaciones profundas sobre la naturaleza de la realidad y la conexión entre las experiencias fuera del cuerpo o los estados extracorporales y la naturaleza de la realidad de forma subyacente o, si lo prefieren, esencial. Además, hay unos vínculos clave para entender la banda H y el campo M. Primero, podríamos decir que en efecto la banda H se comporta como la superautopista colectiva de datos o información en tiempo real. La banda H, mis queridos podescuchas, y quiero que se queden con esto, no que lo admitan de buenas a primera, pero que intenten experimentarlo, no es un lugar geográfico, sino una capa de datos. Cuando autores como Moen o Bulhan o el propio Monroe te dicen, mira, esto pareciera estar ubicado en X zona de la estratosfera o cerca a la Tierra, es solo una forma de describirlo o explicarlo con lenguaje formal. Pero en regla es una capa de datos, independientemente del lugar geográfico o la ubicación específica de esta. Implicaciones. Lo que escuchas, lamentos, gritos, ecos, ruidos, voces, es el reflejo de la agitación mental de la población, tanto viva como muerta. El campo M entonces actuaría como un transmisor. Los pensamientos de cualquier tipo emiten una radiación, campo M para el caso de Monroe, que se queda suspendida en esta banda. No es que las personas estén físicamente allí gritando, sino que su actividad mental intensa crea una huella que cualquiera, ojo a esto, con la frecuencia adecuada puede sintonizar. Y entonces aquí tenemos que pasar a hablar de sintonización horizontal versus vertical, ya que esto será un detalle técnico crucial para aquellos que se quieran aventurar a explorar esto. Sintonización vertical es la que, por ejemplo, Monroe usaba para moverse entre los focos, hacia el vacío o hacia estados específicos. Sintonización horizontal es la que sugieren autores como Aderma, porque permite desplazarse a través de la misma frecuencia de la banda H para ubicar de forma muy concreta a alguien físicamente vivo. Sorpresa, la sintonización horizontal es el núcleo o uno de los fundamentos en la visión remota controlada. Es lo que se usa cuando se trata de obtener datos, información o incluso ubicar a una persona en el espacio. Entonces, usamos la sintonización horizontal para desplazarnos a través de la frecuencia de la banda H y buscar a cualquier persona físicamente viva casi siempre. Esto tiene implicaciones. Esto sugiere que nuestras mentes están emitiendo constantemente en la banda H. Por eso, a propósito de tener cuidado con lo que pensamos, es otra forma de entender por qué el pensamiento en general sí es una forma de energía primordial, básica o fundamental, y que tiene implicaciones. La banda H está llena de lo que Monroe en su momento llamó formas de pensamiento. Muchas de las entidades o situaciones que nos encontramos en la banda H no son interacciones reales, sino que, si me permiten la expresión, podríamos decir que son rudimentos o formas residuales o cascarones energéticos, o personas vivas que están tan absortas en sus propios dramas y fluctuaciones emocionales que tienden a crear una burbuja de realidad privada de la cual parecieran no ser siempre conscientes. La banda H es un filtro de protección, y esto entonces tendrá implicaciones para nuestra práctica cotidiana durante estados OB. Es necesario entender qué es, ya que está allí para que no percibamos todo el ruido mental del mundo mientras estamos, entre comillas si me lo permiten, enfocados en el cuerpo físico. Segundo, hay una importancia en todo esto, y es que para hacer estas exploraciones con mediana seguridad debemos saber entrar en el vacío primero y solo después sintonizar la banda H con una intención específica para no ser arrollados por la cacofonía o por esta estática que está todo el tiempo presente. Y tercero, esto tiene implicaciones, mis queridos podescuchas, y aquí es cuando vuelve a ponerse interesante, para la privacidad. El hecho de que se pueda sintonizar, aun cuando muchos lo planteen como un guión de ciencia ficción o como un anatema o una imposibilidad, entonces aquí tendremos que volver a autores como Krippner, Holman o el propio Michael Persinger, es que sí, de forma corta podemos decir, se puede sintonizar a una persona viva, y esto plantea preguntas sobre la privacidad de nuestros pensamientos. A propósito de la saga en el Centro Médico Maimónides. Según distintos autores, nuestros pensamientos más intensos, y de hecho nuestros pensamientos en general literalmente son públicos y no privados como asumimos o creemos, y están gravitando allí en la banda H, esperando ser detectados,
captados o percibidos. Lo antes señalado, al menos hipotéticamente, entonces abre la posibilidad a la suerte de una telepatía sintética o natural, donde en efecto, al reconocer cómo sintonizar dicha frecuencia, se podría acceder en tiempo real a los datos, información o pensamiento en general de cualquier persona, viva o no. Sorpresa, este es el famoso hipercampo neuronal vinculado a esa latice de la que estuvo hablando en la década de los 90, hasta donde se le permitió a Jacobo Grinberg. Y está conectado con los famosos campos mórficos de este biólogo Rupert Sheldrake. Prosigamos entonces. La banda H actúa como un servidor central de la conciencia humana, donde la privacidad tal como la entendemos no existe. Desde esta perspectiva, lo que llamamos telepatía no es el envío de un mensaje de una cabeza a otra, no es solo una forma de comunicación no verbal, sino que es más el acto y proceso de sintonizar la misma frecuencia en la banda H, donde esa información ya está siendo transmitida o es transmitida en tiempo real. ¿Cómo funcionaría esa telepatía natural o sintética bajo las leyes del campo M? Primero, podemos hablar del acceso a los datos en tiempo real para el caso de personas vivas. Y esto supone siempre un desplazamiento de atención o del foco de atención de la conciencia de manera horizontal. Y ya después hablaremos de esto. Hay una pista, está en ese podcast titulado Campos de Torsión, a propósito de todo esto y de nuestra relación con el espacio y el tiempo, mis queridos podescuchas. Pero para no enredarnos y terminar esta primera parte, ahondemos un poco más en la exposición. La implicación. Si cualquier persona es capaz de replicar la firma vibratoria de una persona, ejemplo, su sabor emocional o su patrón de pensamiento, también se puede interceptar su flujo de conciencia. El obstáculo es que la mayoría de las personas vivas emiten un campo M muy caótico y discordante. Acceder a sus datos requiere que el receptor sea un decodificador extremadamente limpio, capaz de separar el ruido de fondo de la banda H de la señal específica de la persona. Vuelvo y repito, este es uno de los núcleos de la visión remota controlada, de un auténtico visor remoto y de la conexión de la visión remota con los estados fuera del cuerpo y esta famosa banda H. Segundo elemento a considerar, acceso a los que ya no están, que sería, vamos a decirle, una base de datos histórica. Autores como Monroe sostenían que los pensamientos no se borran, sino que se acumulan en el espacio. Sorpresa, Rupert Sheldrake, campos mórficos y morfogénicos de información. En niveles específicos, esto se convierte en lo que él llamaba el depósito de la experiencia humana y que muchos otros exploradores de la conciencia a través de diferentes vías, se me acaba de ocurrir entonces Terence McKenna también, hallaron y denotaron como campos de conciencia repositorio, los cuales son básicamente información, mis queridos podescuchas, y conocimiento, donde no se interactúa con otra forma de conciencia sensible, sino que se accede a un volumen de datos descomunal toda vez que son campos de conciencia almacenados. Aunque todo esto es parte de otro podcast que prometido está en desarrollo. Esto nos lleva a la idea de la telepatía histórica. Al sintonizar la frecuencia de alguien que ya falleció, no necesariamente estás hablando, llámale tú, con su alma, con su espíritu o con su conciencia individualizada en tiempo real, sino que podrías estar accediendo a sus campos de pensamiento remanentes, el campo M que dejaron atrás. Para la conciencia hay que recordar aquí, además, mis queridos podescuchas, el tiempo es simplemente una variable diferente y no una cosa lineal o el marco de cohesión de los eventos uno detrás del otro seguido de otro. Siendo entonces una variable diferente, la información sigue estando presente todo el tiempo en la banda H. Telepatía sintética, y aquí es cuando entra el factor tecnológico en juego y cuando, para la segunda parte prometido, retomaremos las implicaciones más profundas de las investigaciones del Dr. Michael Persinger. Entre otros, por cierto. Robert Monroe no solo era un explorador de la conciencia, sino una persona que buscaba sistematizar todo esto. Lo que era la base genuina de la tecnología MISIN, que va más allá de los simples audios, del simple entrenamiento de ondas cerebrales, de la simple recalibración de la percepción, de la simple emulación y afectación de la frecuencia de seguimiento de arrastre, es que cualquier persona podría teóricamente usar una herramienta externa para estabilizar su sintonización y, lo están escuchando bien,
espiar o comunicar a través de la banda H sin necesidad de años de entrenamiento meditativo. Vuelvo y repito, sintonizar y espiar y comunicar a través de la banda H y extraer datos potencialmente interesantes para comunidades específicas. Es por esto, mis queridos podescuchas, sea que lo entiendan o no, que automáticamente Monroe se convierte en contratista militar hacia finales de los años 70, justo después de la publicación del primer libro. Es por esto que hay memorandos firmados con las partidas presupuestarias, la asignación presupuestal y las funciones de cargo asignadas a Robert Monroe como facilitador y capacitador para los miembros del Departamento de Defensa hacia finales de 1978. La Clearance Security o la autorización de seguridad que recibe justamente la capacitación técnica específica para acceder y aprender a extraer información. Ese era el objetivo final, mis queridos podescuchas. Varias de estas afirmaciones se encuentran en memorandos técnicos emitidos por el DoD en los Estados Unidos durante la década de los 70. Están mecanografiadas en inglés, las pueden leer. Es información pública. Prosiguiendo entonces, los principios de esta Internet mental o de las almas, para que, claro, todo esto funcione, sería acorde a estas 3 reglas, si me lo permiten, o 3 principios. El primero podemos llamarlo resonancia de intención. Debes querer acceder a la información con una intención clara y específica, ya que la sola duda tiende a crear estática en el propio receptor. Segundo, podríamos hablar algo así como de un principio de transparencia o de bidireccionalidad. En la banda H, la persona que entra también está emitiendo todo el tiempo. Por eso, parte de los ejercicios que desarrolló Monroe dentro del DoD y las capacitaciones con los miembros del DoD tenían que ver con el famoso REVOL o con la supresión de los pensamientos al mínimo, de los pensamientos propios. ¿Por qué? Si intentas hackear la mente de alguien, tu propia intención de invasión se vuelve visible para cualquier otro explorador en esta zona. El ROT, que son las entregas de pensamiento organizado, aquí juegan también un papel importante. La comunicación no es por palabras, que son letras, sino por paquetes de datos comprimidos. Un segundo de sintonización en el campo M puede contener horas, cientos de horas de información visual, emocional, conceptual, teórica, abstracta, artística y de cualquier índole en general. La gran pregunta, para cerrar entonces, mis queridos podescuchas, es si esto es posible, o hipotéticamente plausible al menos, significa que estamos inmersos en una sopa de pensamientos globales. La única razón por la que no estamos todos, si me permiten la expresión coloquial, locos, escuchando los gritos de la banda H y la cacofonía estridente de esta, es porque nuestro cerebro físico, una vez más, actúa como un filtro limitador o como una jaula de Faraday para la conciencia. ¿Están preparados para acceder a la mayor autopista de superinformación? Si lo están, los espero en la siguiente emisión. Mil gracias a todos por quedarse hasta el final, por participar. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones y nos veremos una vez más.